Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, alumnos. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la defensa alequín. Cuando las blancas juegan E4, la mayoría contesta E5. Pero a algunos jugadores no les gusta jugar eso. Esta defensa se llama la defensa Alekhine porque Alekhine era un jugador de ajedrez ruso que cuando jugaban E4, él prefería jugar al ataque. O sea, el caballo sale y de frente contraataca. Es una defensa de mucho contraataque. Las blancas tienen dos opciones: jugar defensivamente con caballo C3 o pueden jugar al ataque y jugar E5. Y si este caballo se retira a H5 o a G4, sería una mala decisión porque la dama le va a capturar. Si el caballo regresa a G8, también es una mala decisión, porque un caballo que mueve dos veces para regresar a su casilla de origen es una mala jugada. Entonces la única jugada correcta aquí es caballo D5. Ahora, si las blancas deciden atacar al caballo, es una mala jugada porque el caballo tiene aquí la casilla F4 para jugar y amenaza en G2. Si el alfil sale, el caballo captura acá en G2. Si avanzo el peón para atacar con el alfil, entonces tranquilamente este caballo se va y se ubica ahí muy tranquilo. Entonces, eso no sería la jugada correcta. Si te ataca en C4 no sería la opción correcta. Lo primero que tenemos que hacer es jugar D4. ¿Para qué? Para defender al peón de E5 y además para controlar esta casilla. Ya el caballo ya no puede avanzar a esta casilla porque el alfil lo está controlando. La mejor jugada para las negras es D6. Cuando un peón avanza demasiado, hay que atacarlo, porque si no, este peón me puede traer muchos problemas. Este peón se fortalece mucho. Recuerden que los peones son las únicas piezas que jamás pueden retroceder. Entonces, como nunca pueden retroceder, si este peón avanza ahí, entonces hay que atacarlo, porque si no, este peón queda en una fuerte posición. Y ahí si las blancas capturan aquí, las negras van a capturar ahí y luego las negras sacan el alfil y pueden hacer el enroque. La mayoría de jugadores prefiere jugar caballo F3, pero antes de jugar caballo F3, ahora sí podemos atacar al caballo con C4. Y fíjense que el caballo no puede avanzar a la casilla F4. El caballo se va a la casilla B6. Y aquí hay que tener mucho cuidado. A algunos niños les gusta avanzar demasiado el peón. Si tú avanzas demasiado tu peón, puedes tener problemas. Si las blancas deciden jugar si las blancas deciden jugar C5, sería una mala decisión porque las negras capturarían aquí y ahora las blancas pierden su dama y pierden su enroque. Y encima ahora van a perder un peón. Caballo a D7 y los dos peones están atacados. No puedo defender los dos peones al mismo tiempo. Las blancas van a perder uno de esos peones. Entonces, hay que jugar correctamente. No es el momento de jugar aquí. Entonces, ¿qué deben jugar las blancas? Pues las blancas deben jugar caballo F3. Si el peón captura, entonces capturan ahí con el caballo. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender hoy día sobre la defensa Alekhine. Para ver las diferentes variantes y subvariantes, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver un video y les voy a compartir la pantalla. Presten mucha atención y vamos a ver este video que nos habla de la defensa
Alequín. Un dominio es el nombre de tu negocio y tu dirección en Internet. Así es como te buscarán y así es como te encontrarán tus clientes. Fácil, ¿no? ¿Producción? Sí, veo que tengo que grabar un vídeo de la defensa Alequín y estoy súper despeinado. Sí, unos pelos para acá, otros para allá. ¿Qué puedo hacer? Ah, peinarme. Muchas gracias, no se me había ocurrido. Defensa Alequín, en 15 minutos. Dos grandes preguntas. La primera, ¿la defensa Alequín es realmente buena? Y la segunda, ¿a esto le llamo yo estar peinado? Bueno, sea como sea, la defensa Alequín es muy interesante para sorprender a nuestros rivales y para jugar de una manera muy activa desde el principio. La jugada caballo F6 ante E4 forma parte de esas aperturas hipermodernas. Hubo una etapa del ajedrez, la escuela hipermoderna, donde a principios del siglo XX algunos de los mejores jugadores del mundo cedían el centro en la apertura a sus rivales para atacarlo más tarde. Esta es una de esas ideas, conocida como la defensa Alequín. Se amenaza inmediatamente el peón de E4. Normalmente las blancas lo defienden avanzándolo, lo que supone ganar espacio y lo que supone crear la amenaza sobre el caballo de F6, que aunque podría volver a G8, lo cual es muy arriesgado, parece que lo más natural es venir a D5. La defensa de Alequín permite a las blancas ganar el centro y formar una masa de peones centrales bastante fuerte. Bueno, con D4 o incluso C4 primero y luego D4, estas jugadas pueden variar. D4, nosotros la ruptura típica que vamos a hacer es en D6. Pero bueno, el blanco podría haber jugado C4 antes y luego D4 o jugar así, en este orden C4 y ahora F4. Esto se conoce como el ataque de los cuatro peones. Es una línea muy agresiva por parte de las blancas. Mi recomendación es cambiar primero, esto es muy importante para liberar la acción de la dama sobre el peón de D4 especialmente. El blanco toma con el peón de F, puesto que si no cambiaríamos dama, si captura con el de D cambiaríamos dama y le quitaríamos el enroque a la blanca. Y después de caballo C6 ya hay una amenaza directa sobre D4. No vale hacer D5 porque se pierde el peón D5. Si las blancas jugaran caballo F3, alfil G4 ya está planteando serios problemas y continúa la presión sobre el peón de D4. Así que lo normal es que las blancas defiendan con alfil E3. La manera de desarrollarse de las negras, por supuesto, va a ser a base de E6 para desarrollar el alfil de F8 y controlar futuros avances de D5. Pero antes tenemos que preocuparnos por el desarrollo del alfil de C8, puesto que las blancas han retrasado la salida del caballo a F3, que nos permitiría clavar con alfil G4. Primero vamos a venir a F5 y muchas veces más tarde, por ejemplo después de caballo C3, E6 y caballo F3, ya podríamos jugar alfil G4. Yo no obstante os voy a recuperar alfil E7 sin temor a D5, pero alfil G4 es una línea muy interesante. Nuevamente es una jugada que supone jugar contra ese peón de D4 a través de la columna. El negro amenaza cambiar en F3 para eliminar uno de los defensores del punto D4. Por ejemplo, se ha jugado alfil E2 y aquí incluso el cambio, alfil por. Este es un tema interesante porque muchas veces el caballo de B6 está poniendo un ojo en C4 y este cambio es interesante porque no vale alfil por C4, alfil por F3 porque vendría caballo por C4. Así que aquí la clave es que el blanco captura con peón y hay muchas partidas interesantes que continúan con el jaque, alfil F2 y aquí se ha intentado dama H3 y dama F4 o dama F4. Y el negro quiere enrocar largo en la mayoría de los casos o a veces llevar la torre a D8, pero sobre todo, insisto, centrarse en el punto D4. Como digo, la otra posibilidad es venir con el alfil A7 permitiendo D5 para cambiar y jugar caballo B4 con la amenaza caballo C2. El blanco ha ganado espacio, esos peones centrales son activos, peligrosos, pero por otro lado las negras tienen cierta ventaja de desarrollo. Caballo de 4, alfil de 7 y no hay que temer tanto este 6 porque después de los cambios tenemos la casilla C6. Hay algunas partidas aquí muy complicadas con dama G4, el negro da este jaque para forzar G3 y poder capturar esa torre de H1 en algún momento, por ejemplo aquí en Roca.
el blanco enroca largo y ya viene la captura en H1. Si el blanco en lugar de enrocar hubiera capturado en H4, igualmente podría caer la torre de H1, pero bueno, esta es la partida, la captura en H4, dama F6, esta es la partida Grishuk contra Spidler, que tenéis en un visor la partida completa en el artículo relacionado con este vídeo que podéis encontrar en chess.com y tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Podéis ir ahí a ver la partida completa. Nosotros vamos a pasar a otra variante diferente. Vamos allá. Otra línea que en los últimos años se ha hecho muy popular por parte de las blancas se conoce como la variante del cambio. Consiste en jugar E5 y aquí D4 y ante D6 jugar C4 y una vez que el caballo se retira a B6 capturar en D6. Aquí el negro puede optar por llegar a posiciones asimétricas si retoman con el peón de C7 o capturar con el peón de E. Ambas posibilidades son interesantes. Yo en este vídeo voy a recomendar la captura en E porque me parece que da lugar a planes más sencillos, pero no obstante, por supuesto ya sabéis, podéis buscar partidas, podéis informaros de la otra alternativa. Caballo C3, alfil E7, el blanco muchas veces desarrolla el alfil a E3 para tener el centro seguro, o en otras ocasiones juega el alfil por D3 y el caballo por E2. En esta partida alfil E3, caballo C6, siempre el negro jugando muy activo. Alfil E2 y enrocando corto en esta línea, y bueno, si el blanco lo permite, alfil G4 va a ser siempre una opción interesante, que vuelve a plantear, como hablábamos en la variante anterior, alguna idea de alfil por F3, ante la cual las blancas no pueden capturar con alfil porque caería el peón de C4. Así que B3 suele ser la manera de evitar esos problemas por parte de las blancas, y aquí Mamediarov, el gran maestro Mamediarov, introdujo un avance de peón F bastante agresivo, bastante simpático. Quiere venir a F4 en algunos casos, el blanco enroca, no hace mucho caso, el peón viene a F4 y el alfil tiene que venir a casillas más pasivas, el negro aprovecha para activarse. Siempre veis que el punto de 4 es un punto de ataque en todas estas líneas por parte de las negras, que aquí juegan rey H8 ya que no hay un peón en F7, caballo E4 y que al final golpean en el centro con D5 y ponen todas las piezas en juego con posibles amenazas de capturar y de tener presión en D4, así que las blancas quieren desentenderse de esa idea y juegan C5, y el negro viene ahora a maniobrar con el caballo a C8 para venir a E7 y para venir a F5 con una posición bastante sana. Vamos con otras ideas y con otras líneas de esta variante de la defensa alekhine. Siempre buscando el juego activo con la defensa alekhine, muchas veces las blancas juegan esta es quizá la línea principal, jugar con D4 y sacar el caballo por F3. Esto deja a las negras diferentes planteamientos. Uno de ellos, uno bastante interesante, sería jugar con G6 con la sencilla idea de desarrollar el alfil por G7, enrocar corto y continuar con la presión en el centro. No nos olvidemos que, como hemos mencionado al principio, las aperturas hipermodernas, y esta defensa alekhine entra en ese grupo, permiten al rival ocupar el centro con los peones, pero siempre va a ser con la idea de atacarlo, muchas veces con las piezas, acelerando el desarrollo. De manera que el negro, bueno, pues va a querer presionar el centro. Muchas veces, si por ejemplo el blanco juega con alfil C4 atacando este caballo, el negro defiende con C6 y va a jugar con alfil G7, enroque. Tal vez exista la posibilidad de desarrollar el alfil por G4, pero en todo caso es una alternativa bastante sana. Otra que recomendamos, alfil G4, clavando el caballo de F3. Lo que siempre ya sabéis es una idea temática en estas posiciones de la defensa alekhine, y jugando, claro, ahora jugando en cambio sin el fianchetto. Por eso ha jugado alfil G4 primero el negro. Esta partida es del gran maestro Albert con las piezas negras contra Van Rietsdijk. Y bueno, la idea, primero saco el alfil de C8, después juego E6 y así no me queda el problema del desarrollo. Y por supuesto el negro va a jugar con alfil E7 y enroque. Cuando el caballo es amenazado, ya sabéis que viene caballo B6, y siempre en estas posiciones a veces puede tener el típico tema
de un cambio en F3 y que ese peón queda descubierto. Juega alfil E3, ahora mismo no vale esa idea, hay que tener cuidado porque caballo por C4 sería muy malo. Primero está B7 atacado y luego hay que estar enrocado para poder hacer eso porque también hay un jaque y acaba capturando el caballo de C4. Así que el negro enroca, las blancas juegan caballo C3 y al final, y esta es una opción interesante porque aquí por supuesto el negro puede pensar en desarrollar ya el caballo de B8 completando el desarrollo, pero es muy interesante esta idea de un D5 que lo que quiere es ganar o amenaza con ganar esa casilla C4 con el caballo. Por ejemplo, a C5 viene alfil por F3 y vuelve a presentarse un tema del que ya hemos hablado, el de ese alfil que va a dejar de controlar la casilla C4, a no ser que las blancas elijan al peón por, que parece natural para evitar la invasión del caballo en territorio de las blancas. Así que el blanco opta por capturar con peón y el negro juega a caballo C8. Es cierto que el desarrollo de las negras se ve afectado, ahora las blancas tienen la pareja de alfiles, tienen ventaja de espacio, que podría aumentar, como vamos a ver incluso después de caballo C6 en el flanco de dama con esa idea de B4. Capturar en B4 parece dudoso porque después de torre B1 caería el peón de B7 una vez que el caballo se retire. Así que el negro juega con A6. Y aquí el blanco se la juega ya al ataque con F5. Así que el negro captura y F4. Ese sacrificio de peón para dejar el peón de D5 débil, pero el negro resuelve con caballo B8, que nos puede parecer extraña, pero es una jugada que tiene como idea muchas veces poder jugar C6 en estas posiciones y proteger al peón de D5. Alfil D3, dama D7... Dama F3, torre de 8, ya podemos defender el peón, podemos y debemos defender ese peón y las blancas avanzan en el flanco de rey, alfil F8 dejando la casilla E7 para el caballo y después de H5 caballo C6 finalmente, caballo 7, el negro tiene un peón de más, tiene un juego bastante pasivo, pero al final rompe en el flanco de dama, consigue abrir líneas y gracias a esas líneas que abre en el flanco de dama, despejando aquí la columna y viniendo con el caballo en algunas posiciones, podría venir a E6 siempre que no caiga el de F5. Bueno, pues consigue entrar en la posición enemiga, consigue cierta actividad en el flanco de dama y acabó ganando la partida. En realidad el negro, pero hemos visto la partida completa, la tenéis en el artículo que enlaza con la descripción de este artículo, de este vídeo. Y bueno, vamos a pasar a una última línea interesante que os quiero mostrar. Vamos a verla. Es cierto, lo estáis pensando, y aunque no lo estéis pensando, yo os lo voy a contar. ¿Qué ocurre si las blancas no avanzan el peón de E atacando el caballo? ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, las blancas defienden con caballo C3? Porque claro, defender con D3 castiga al alfil de C4 y deja una posición un tanto extraña, pero caballo C3 sí parece una jugada lógica. Por supuesto, las negras aquí pueden transponer a otras aperturas, a aperturas abiertas jugando E5, que nos puede llevar a la apertura de los 4 caballos o nos puede llevar a posiciones parecidas al gambito de rey. Pero también podríamos jugar con D6 y estaríamos probablemente entrando al final en posiciones de la defensa Pirc, pero tenemos la posibilidad de jugar D5 y buscar un juego muy activo, rompiendo en el centro. Por supuesto, los cambios nos darían una posición bastante buena. Incluso aquí, si el blanco decide hacer alfil C4, podríamos seguir cambiando en C3 o protegiendo el peón el caballo de D5. Pero las blancas, si quieren buscar, digamos, poner en problemas a las negras, pueden optar por este avance, ante el cual el negro podría jugar caballo D7 en esta posición, aunque yo os voy a recomendar, y bueno, incluso hay algunas partidas también con caballo E4, es una jugada interesante, es una jugada caballo E7, caballo E4 interesante. A veces el blanco incluso retira su caballo para poner en problemas a ese caballo que queda ahí medio raro en E4. Pero bueno, yo os voy a recomendar la sana D4, esperando capturar el caballo de C3 si las blancas, como suele ocurrir en estos casos, hacen E por F6, peón por F3, y aunque nos capturen en G7 amenazando la torre, claro, si ahora jugáramos alfil por G7 perderíamos un peón.
una vez que las blancas capturen en C3, pero aquí el problema de las blancas es que no se van a quedar con peón de más, tenemos la captura con jaque, a dama por cambiamos las damas, jugamos alfil por G7, tenemos una posición bastante sana. El problema de las tres islas de peones no es realmente nada grave en el final, vamos a tratar de desarrollar armoniosamente. Caballo C6 siempre es una jugada interesante, caballo F3 alfil G4, si nos hacen alfil B5 tenemos alfil D7 con una posición sólida, y aquí alfil E2 buscamos el enroque largo. Y bueno, por ejemplo, alfil F6 es una jugada para no avanzar este peón, para tenerlo todo defendido, controlando el peón D7, controlando casillas, despejando la columna G. Es una jugada siempre interesante. Y a H3, alfil E6, me gusta cómo el gran maestro Rosentali jugó esta posición con los dos alfiles delante de los peones, con todas las piezas protegidas y sin que los alfiles molesten a las torres en las columnas, ya que más adelante podría venir una torre a G8. Blanco jugó alfil G5 y alfil G7, y bueno, el negro tiene una posición más o menos igualada y por supuesto muy jugable. Espero que os hayan gustado estas ideas de la defensa Alekhine y que tengáis muchos éxitos si la ponéis. Bueno, entonces como vimos el video, esta defensa Alekhine es una defensa muy sólida. Ya cuando las blancas juegan E4, las negras contestan con E5 y empiezan a contraatacar rápidamente. Hay muchas formas de jugar. Puedo jugar caballo C3 defensivamente o puedo irme al ataque. Las negras juegan ahí, las blancas acá, y las negras, las, las negras juegan acá, D6, las blancas C4, caballo B6, y aquí las blancas deberían jugar caballo F3. Ya, pero vamos a poner un ejercicio para ustedes. Si las blancas juegan ahí, pregunta, ¿cuál es la mejor jugada para las negras? ¿Qué jugada deben hacer las piezas negras en esta posición? Si las blancas juegan C5, ¿cuál debe ser la mejor jugada que harían las negras? ¿Cuál es la jugada correcta? Escríbanme al chat del Zoom. Voy a habilitar el chat del Zoom y ya pueden enviarme sus respuestas. Voy a ir leyendo las respuestas. Joaquín Narváez dice D5, o sea, peón a D5. Hendrik dice capturar el peón de C5. Joaquín Narváez corrige su respuesta. Por C5 será Joaquín. A ver, corrijan su respuesta. Algunos me están diciendo por D5. Esta es la casilla D5. Si quieren capturar este peón es por C5. Y algunos me están diciendo B5. Esta es la casilla B5. Y ninguna pieza negra se puede mover a B5. Ya practiquen el nombre de las casillas. Ustedes ya están en nivel intermedio. Ustedes ya tienen que saber de memoria el nombre de las casillas. No se pueden equivocar con el nombre de las casillas. Ya. Aquí entren a la opción jugar. Y ahí, acá entren a la opción jugar. No, perdón. La opción aprender. Y acá donde dice coordenadas. Y aquí practiquen el nombre de las casillas, ¿ya? ¿Listo? Porque me están enviando respuestas incorrectas. Nuevamente vamos a poner E4, caballo C5, E5, caballo D5, D4, D6, C4, caballo B6 y peón C5, ¿ya? ¿Cuál es la jugada correcta que harían las piezas negras? Voy a leer. A ver. A ver,
Evans dice B5. Esa jugada no existe, Evans. Corrige tu respuesta. Joaquín Narváez dice capturar en C5. Christopher dice... Christopher, la jugada es de las negras, Christopher. ¿Cuál sería la mejor jugada que harían las piezas negras? Deben estar atentos, no se distraigan. Están respondiendo de las blancas algunos. La respuesta es, la pregunta es, ¿qué jugada harían las piezas negras en esta posición? Caballo C4, me están diciendo, Ania. Francisco Trujillo dice peón de E5. Francisco Trujillo dice peón de E5. Oscar dice caballo D5. Luis Rodrigo dice dama D5. Luis, esa es una jugada imposible. La dama no puede llegar hasta la casilla D5. Luis, dama D5 es imposible. La dama no puede pasar por encima de su peón para llegar a D5. Corrige tu respuesta, Luis. Christopher dice peón por C5. Antonella, peón por C5. Ya, corrige tu respuesta, Rodrigo. Luis Álvarez. ¿Listo? Ya. Un minuto más para que me envíen su respuesta. Los que todavía no han enviado o los que se han confundido, corrijan sus respuestas. Ya tenemos que cerrar el chat del Zoom para poder dar cuál sería la respuesta correcta en esta posición. Peón, capturar al peón de C5, dice Almendra Miranda. Bueno, creo que ya todos me han enviado sus respuestas. Así que vamos a dar la respuesta correcta. Caballo C4, dice Luis Álvarez. Y Joaquín Ayala capturar al peón de C5. Bueno, primero vamos a ver las respuestas incorrectas. Caballo C4 es una mala jugada porque el alfil te va a capturar y las negras deberían perder la partida. Luego me han dicho capturar al peón de 5. Esa es una mala jugada también porque vas a perder el caballo y deberían perder la partida. Luego me han dicho peón de D5. Eso también es una mala jugada. Te capturan tu caballo y pierdes la partida. Una jugada que es buena, caballo D5, es una buena jugada, pero no es la mejor. Porque solo tu caballo se está escapando. Si tú tienes la oportunidad de ganar un peón o una pieza, debes hacerlo. La jugada correcta es peón de D6 por C5 o D por C5. El peón captura y entonces capturo la dama. Ya no puede hacer enroque. Y ahora mi caballo se va a D7 y va a perder uno de sus peones y encima que no ha hecho enroque. Muy bien, entonces lo que les ha gustado la defensa Alekhine, pueden jugarla hoy día en el torneo. Muy bien.